ustedes Winston Medina. Hoy vamos a hacer un análisis de Juan 14:1. Esta va a ser la parte 1 y lo primero que vamos a hacer es leer el texto 2 veces de forma fluida. Y aquí tenemos Mitarácezo imón y cardía pistébete iston theon que iseme pistébete. Repito. Mitarácezo imón y cardía pistébete iston theon que iseme pistébete. Lo que dice el texto, por supuesto, en español es Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Lo que vamos a hacer primero es el análisis morfológico. Vamos a buscar la morfología de cada una de estas palabras. Lo primero que tenemos es una partícula negativa. Mi se pronuncia. Tenemos luego tarácezo. Tarácezo. Este tarácezo es un verbo que está en presente pasivo, en modo imperativo y tercera persona del singular. Le sigue un pronombre personal que es imón. Imón. Imón, segunda persona y está en caso genitivo plural. Es decir, que se debe traducir de ustedes o de vosotros. Enseguida tenemos acá un artículo determinante. Este artículo está en caso nominativo, en género femenino y está en singular. De la misma manera, este es un sustantivo que va a coincidir con el artículo determinante que tenemos aquí. Y este está, por supuesto, en caso nominativo, en género femenino y en singular, número singular. Ok. Luego pasamos al segundo verbo que encontramos aquí más bien, que es pistébete. Este pistébete es un verbo presente activo en modo indicativo, segunda persona plural. Le sigue una preposición que es is, rigiendo en acusativo. Como pueden ver, ton theon, el ton que tenemos determinante en caso acusativo. Ok. También está en singular y es masculino, coincidiendo con theon, que es el sustantivo en caso acusativo singular masculino también. Luego tenemos una conjunción, la conjunción que es muy conocida en griego y muy utilizada. Y le sigue de nuevo la preposición is, rigiendo en acusativo. Y luego tenemos el pronombre personal me en primera persona, en caso por supuesto acusativo singular, como ya dije. Y vean qué interesante porque el texto termina con el mismo verbo que estaba ya en modo indicativo. Aquí lo tenemos pero en modo imperativo. Pero noten que se escribe exactamente igual. Pistébete aquí, pistébete y también aquí pistébete. Este es modo indicativo, este sería el modo indicativo y este sería el modo imperativo. Bueno, ya hemos visto todo lo que es la morfología. Ahora vamos a pasar al análisis, pero déjenme borrar esto aquí porque hay algo más que debo decirles, que es que en este texto hay elementos que nos van a ayudar a nosotros a identificar cuántas cláusulas hay antes de hacer el análisis. Eso es muy importante y tenemos elementos claves de que agarrarnos. Vean por ejemplo aquí este punto. Ese punto es el equivalente a una coma o a un punto y coma en español. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, noten que al terminar aquí la primera cláusula comienza con una palabra, el verbo aquí pistébete. Sin embargo, vean que la pi que tenemos aquí, equivalente a la p, pi, no comienza en mayúscula. Entonces esto nos está diciendo que este punto no es un punto y seguido, porque si fuese un punto y seguido debiera comenzar en mayúscula aquí, o si fuese un punto y aparte. Entonces la función de ese punto alto arriba, es el equivalente a una coma o a un punto y coma. Ok, pistébete es el primer elemento, el punto, equivalente a la coma, y luego tenemos una coma. Vean, una coma, y indica que aquí terminó una primera cláusula en el punto alto, y aquí en esta coma terminó una, ¿cómo se llama? Terminó una segunda cláusula. ¿Ve? Y le sigue otro elemento distintivo que es la conjunción que. Entonces esta coma seguida de la conjunción me dice que lo que sigue también, todo esto, es una cláusula. Entonces, ¿cuántas cláusulas tenemos? Básicamente podemos decir que la oración es una oración coordinada. Todo esto es una oración, pero es una oración coordinada compuesta de 3 cláusulas independientes. ¿Cuáles son esas cláusulas? Bueno, notando los elementos distintivos de los que hemos hablado, tenemos entonces mitarácezo, imón y cardía, sería la primera, que es la primera que vamos a analizar. Luego tenemos pistébete y iston theon. Y le sigue, después de la conjunción, de la coma con la conjunción, tenemos iseme pistébete. ¿Ok? Vamos a leer el texto rápido y pasamos al análisis. Mitarácezo imón y cardía, pistébete iston theon que iseme pistébete.
Vamos a analizar la primera cláusula. Entendiendo que hay tres cláusulas, cuando segmentamos, la analizamos por parte. Tenemos, en primer lugar, como dijimos, una partícula adverbial negativa, el mi, funcionando como un adverbio allí, que es este mi, una partícula, y luego tenemos el verbo que es taráceso. Taráceso significa ser turbado. Noten que está en presente en voz pasiva, ¿ok? Entonces es no sea turbado, o también se puede traducir no se turbe. No sea turbado con la partícula mi, que está negando el verbo. No sea turbado o no se turbe. ¿Qué cosa? De ustedes el corazón. No se turbe de ustedes el corazón. Obviamente que nosotros no hablamos así, tenemos que acomodar la oración. Pero aquí tenemos la oración segmentada en sus dos grandes partes, en sus dos grandes componentes o constituyentes, que son el sujeto y el predicado. Pero no se me confundan, el sujeto no es mi taráceso, esa es la frase verbal, por lo que ahí no está el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto lo tenemos aquí, lo que está en azul. Imón y cardía, comenzando con icardía. Ahorita vamos a arreglar esta oración, ¿ok? En griego las palabras no siguen un orden estricto porque tienen género, pero tienen casos y los casos son clave, ¿no? Tienen casos. Y los casos es lo que me va a decir la función que están cumpliendo allí. Y por supuesto todo esto sería el predicado y es un predicado verbal. Recuerden que hay dos tipos de predicado. Un predicado nominal cuando el verbo es copulativo, si es el verbo ser, estar, llegar a ser, parecer. Y los demás son verbos de acción y forman predicados verbales. En este caso tenemos el verbo no turbarse. Entonces, si dicen no se turbe o no sea turbado, lógicamente que estamos frente a un predicado verbal. Ya tenemos la oración dividida en sus dos componentes. Lo que vamos a hacer es acomodarla aquí de la mejor manera posible. Lo lógico es que esta oración se va a traducir el corazón de ustedes no se turbe, o se puede traducir vuestro corazón no sea turbado. Pero vamos entonces a organizar la oración de la manera que nosotros hablamos. Y nos quedaría así. Icardía imón. Noten que, ¿por qué icardía? Porque es el sustantivo que está articulado. Imón es un pronombre, pero noten que el pronombre está en caso genitivo, como dijimos al principio. Si está en caso genitivo no puede ser el sujeto, pero sí el sustantivo que está articulado. Entonces, icardía imón sería el sujeto, como lo dijimos. Y el verbo, la frase verbal o el predicado verbal me quedaría y taráceso. Me queda exactamente igual, solo que lo movimos en la segunda posición, ¿ok? Lo dividimos con esa rayita para que sepamos que hay dos constituyentes allí. Muy bien. Icardía imón mi taráceso. Nos quedaría la oración. El corazón de ustedes no se turbe o no sea turbado. Es interesante porque el verbo taráceso, no sea turbado o no se turbe, es un imperativo. Y al ser un imperativo, normalmente un imperativo no tiene un sujeto expresado, pero este es uno de los casos. En el texto griego uno va a ver muchas veces eso, que aunque un verbo esté en imperativo, también va a tener un sujeto. Y el sujeto en este caso es icardía imón. Ese es un detalle que hay en español. Normalmente los verbos en imperativo no tienen sujeto. Aunque los norteamericanos, bueno, en inglés sí lo dicen. You have a good night. Ustedes tengan buenas noches, por ejemplo. O tú ten buenas noches. Ellos sí lo utilizan mucho, pero no es necesario. Ok, eso es un ejemplo, ¿no? En griego se parece un poco a esa formalidad en inglés, ¿no? Cuando uno dice, ustedes tengan buenas noches. Ok. Bien, vamos entonces a analizar cada una de las palabras dentro del sujeto. Tenemos entonces el artículo en femenino y, que es un determinante, haciendo una función modificadora de ese sustantivo núcleo que tenemos allí. Así que tenemos el determinante con una función adjetiva modificadora de ese sustantivo núcleo. Le sigue entonces el núcleo del sujeto, o núcleo del sintagma nominal, como algunos le llaman. Núcleo del sujeto, que es cardía. Y le sigue imón, que es el pronombre en genitivo, haciendo la función de complemento de nombre. Icardía imón. Es interesante porque ese imón también está modificando a cardía, el corazón. ¿Cuál corazón? De ustedes. Entonces tiene una función adjetiva, pero como complemento de nombre. ¿Ok? Complemento de nombre con esa función postmodificadora del nombre cardía. Recuerden que nombre es un sustantivo, en este caso cardía. ¿Ok? Bien, ya tenemos las funciones de cada una de las palabras dentro del sujeto.
Ahora vamos a buscar la función de cada una de las palabras dentro del predicado. Y aquí tenemos la partícula negativa con función adverbial, porque es un incremento verbal. Lo que hace es alterarme el verbo. En este caso me lo niega. Así que la función es adverbial en forma negativa. No. ¿No qué? Y viene el verbo. Vean, eso es lo que hace. Está alterando o está modificando el verbo taráceso, el verbo turbarse. No se turbe o no sea turbado. Y aquí tenemos el verbo, por supuesto, que está haciendo la función de núcleo del predicado verbal. Y aquí tenemos la oración segmentada. Esta es la primera parte de nuestro análisis. Bueno, quiero recordarte que si tú quieres estudiar griego bíblico conmigo, solamente escríbeme al siguiente número por WhatsApp, +1 704 713 8799. Mi nombre es Winston Medina. Y por supuesto, lo mejor de estos cursos es que son completamente gratis. Escríbeme y te daremos acceso a nuestro grupo. Seguiremos con la segunda cláusula en el próximo video. Bendiciones.